Bendiciones a todos en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora les bendigo en este momento. Vamos a disponer el corazón para recibir lo que el Espíritu Santo ha planeado en su santo, perfecto plan para nosotros en esta hora. Bendecimos la vida de cada uno de los que están acá, por sus corazones dispuestos a estar aquí en este ayuno, en el nombre poderoso de Jesús. Disponemos a todos los que han dispuesto su corazón para orar, para interceder. Ahí sabemos que hay poder en la oración, hay poder en la oración, hay poder en la oración cuando hay corazones dispuestos que se humillan delante de Dios y que Dios inclina su oído hacia todo aquel que se humilla delante de Él, porque Dios está cerca de los humildes de corazón, Dios está cerca de los que le reconocen como Dios, de los que le reconocen como Padre, de los que le reconocen como Señor y le temen y tiemblan a su palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Entonces vamos a comenzar este tiempo de mensaje guiados por el Espíritu Santo. Vamos a iniciar en un tiempo, vamos a empezar a orar para que sea Dios santificando este mensaje, para que sea Él guiándonos en el nombre poderoso de Jesús, para que sea Él hablando a cada corazón como solamente Él sabe hablar, como solamente Él sabe hablar a los pensamientos, hablar al corazón, porque Él conoce tu corazón, Él conoce tus pensamientos, Él te creó aún antes de que cualquier palabra esté en tu boca, dice la palabra de Dios, que Él las conoce todas, Él conoce tus pensamientos, Él conoce tus intenciones, y por eso Él está aquí para hablarte, Él está aquí para instruirte, porque para eso la palabra de Dios fue dada a nosotros como pueblo, para que seamos instruidos, para que seamos guiados a través del Espíritu Santo de Dios, y para que a través de esa palabra sea reflejada la luz de Dios en medio de nuestro camino, porque su palabra es lumbrera a nuestro camino, aún en medio de tiempos difíciles, aún en medio de tiempos de tinieblas que se presentan en este mundo. La palabra de Dios es la que ilumina nuestro camino. Por eso dispón tu corazón allí donde tú estás. Abre tus oídos. Abre tus oídos a la voz del Espíritu. Abre tus oídos a la voz del Espíritu. Cerremos los oídos del hombre natural. Cerremos los oídos de la carne y abramos los oídos del Espíritu en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, neguémonos a todo pensamiento humano que nos esté rodeando en la mente en esta hora. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, yo te invito a que dispongas tu corazón y que le digas, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estamos, Señor. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, mi Dios, quitando todo pensamiento contrario, que seas tú quitando de nosotros, mi Dios, toda sensación, mi Dios, que vaya en contra y que pueda llegar a cerrar nuestros oídos, Señor. Padre Santo, sé tú quitando, mi Dios, todo oído incircunciso, mi Dios, que impida, mi Dios, que escuchemos tu palabra, Señor. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, queremos, mi Dios, hoy escuchar tu voz, Espíritu Santo de Dios. Sé tú, mi Dios, moviéndote, mi Dios Padre Santo, en cada vida. Padre Santo, conforme a tu propósito, tú conoces a tus hijos y a tus hijas, Señor. Tú los creaste, Señor. Cada célula, cada átomo, mi Dios Padre Santo, que fluye a través de ellos, mi Dios, tú lo creaste, mi Dios. Tú soplaste, mi Dios, aliento de vida sobre cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Así como tú creaste a Adán, mi Dios, con barro, mi Dios Padre Santo, y luego soplaste, mi Dios, sobre él, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Así has hecho, Padre Santo, con cada uno de nosotros, Señor. Por eso, mi Dios, hoy queremos, mi Dios, exponernos a tu luz. Hoy queremos, mi Dios, Padre Santo, exponernos ante tu presencia, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, haz tu obra perfecta, mi Dios, en medio de nosotros, Señor. Padre, necesitamos de tu palabra, Señor. Necesitamos, mi Dios, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios de la gloria, porque por medio de tu palabra, Señor, Padre, tú haces, mi Dios, llover. Por medio de tu palabra, Padre Santo, la lluvia desciende en el nombre poderoso de Jesús, así como
como en aquellos tiempos de Elías, Señor, que aún en medio de la sequía, Señor, había un profeta que sabía, Señor, que solamente por tu palabra, Señor, vendría la lluvia, solamente por tu palabra, Señor, vendría, Padre Santo, Padre, ese aceite nuevo, mi Dios, ese aceite fresco, mi Dios, a los corazones, Señor. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, confiamos, mi Dios, en ti, Señor, en tu poder. Tú eres un Dios que hace brotar manantiales en medio del desierto. Yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo creo en tu poder. Yo creo en tu nombre, Padre Santo, nombre sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, porque todo lo que pidiéramos en tu nombre, tú no lo has enseñado, Señor. Tú lo dejaste en tu palabra, mi Dios, y todas estas cosas, mi Dios, que fueron escritas, mi Dios, para nuestra enseñanza, han sido escritas. Tú, mi Dios, nos dejaste en tu palabra, mi Dios, que todo lo que pidamos en tu nombre, creyendo, mi Dios, lo vamos a recibir, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso, en el nombre de Jesús, yo declaro que por medio de este mensaje, mi Dios, que tú vas a transmitir a los corazones, mi Dios, que han estado secándose, mi Dios, van a volver a ser vivificados, que los corazones, mi Dios Padre Santo, que han perdido la fuerza, mi Dios, van a volver a vivir. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú hagas reverdecer los campos, que tú, mi Dios Padre Santo, hagas crecer las plantas, que tú, mi Dios Padre Santo, fortalezcas los árboles en el nombre poderoso de Jesús, porque tú nos has llamado, Señor, a ser como esos árboles plantados junto a corriente de río, mi Dios. Por eso haz fluir la lluvia en esta hora. Haz fluir la lluvia, mi Dios Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo, que sea la lluvia, mi Dios Padre Santo, tocando los corazones, mi Dios, esa lluvia del Espíritu, Señor. Aleluya, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios de la gloria. Yo puedo sentir, mi Dios, cómo tú estás abriendo los cielos en esta hora, mi Dios, delante de un pueblo que dice, Señor, aquí estamos, mi Dios. Padre Santo, negándonos a un alimento natural, mi Dios, pero abriendo nuestro corazón a un alimento espiritual, abriendo nuestro corazón, mi Dios, a lo que tú, mi Dios, tengas que decirnos en esta hora. Padre, entendiendo lo que tú, mi Dios, le decías a tus discípulos, que no solamente de pan vivirá el hombre, no solamente de pan viviremos, no solamente en el nombre poderoso de Jesús. Padre, nuestra vida, nuestro corazón, nuestro llamamiento, nuestro ministerio, nuestra familia, nuestras casas, Padre Santo, nuestros hijos, nuestros hermanos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, dependen solamente de tu voz. Dependen solamente de tu voz en el nombre poderoso de Jesús. Yo confío, mi Dios, que a través de tu palabra, que a través de tu voz, mi Dios, las proezas son hechas, los milagros son hechos, las sanidades son desatadas en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. ¿Quién como tú, mi Dios? No hay Dios que pueda hacer las obras como las que tú haces. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que tú haces, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús puedo sentir, mi Dios, cómo tu espíritu empieza a moverse. Puedo sentir, mi Dios Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. A través de tu palabra, mi Dios, los dones son activados. A través de tu palabra, mi Dios, los talentos se reavivan. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, por eso hoy nos unimos en un solo sentir contigo. Hoy nos unimos en un solo sentir contigo, mi Dios Padre Santo, en un solo sentir con el Espíritu Santo. Por eso, mi amado hermano, mi amada hermana, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que te despojes de todo sentir, que no te, que te impida, que te impida conectarte con el Espíritu Santo en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, conéctate con Dios, conéctate con su Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, conéctate con Él ahora. Ahora es el tiempo de conectarte con el Espíritu Santo de Dios. Cuando nos conectamos con el Espíritu Santo de Dios, empieza la atmósfera a transformarse, empieza todo pensamiento oscuro a huir, empiezan las tinieblas a temblar, empiezan los demonios a vibrar y empiezan a huir. En el nombre poderoso de Jesús, ¿quién podrá? ¿Quién podrá sostenerse delante de la presencia de Dios?
¿Quién podrá sostenerse delante de la presencia de Dios en el nombre poderoso de Jesús? Bendito Dios de la gloria, de aquel Dios en el nombre poderoso de Jesús que hace vibrar los montes, de aquel Dios en el nombre poderoso de Jesús, creador de todas las cosas, de aquel Dios en el nombre poderoso de Jesús que se presentó delante de Job en forma de torbellino. Y Job no pudo decir ni una sola palabra porque aquel que se presentaba delante de Job lo tenía todo, todo el conocimiento es de él, todas las sabidurías de él, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso estamos aquí. Hay otro propósito, hay otro, no hay otra intención, no hay otra intención ahora, sino escuchar su voz, escucha la voz del Espíritu, escucha la voz del Espíritu Santo ahora. Escucha la voz del Espíritu Santo de Dios ahora. En nombre poderoso de Jesús. Que tenga oído para oír. Oiga lo que el Espíritu habla a su amada iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. No permitas que haya distracción en esta hora. No permitas. Porque astuto es el enemigo. Astuto es el enemigo. Quiere distraerte. Él quiere darte excusas para que no escuches. Pero tú, abre tus oídos y dile, Señor, aquí estoy. Yo abro mis oídos y recibo, Señor, lo que tú tienes para mí en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Aquí estamos. Aquí estamos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. No importa cuántas veces el enemigo quiera atacarte. No importa cuántas veces las potestades y los demonios quieran levantarse contra ti. No importa, porque mayor es el que está con nosotros, el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros. Abre tu boca y confiesa y créelo con todo tu corazón. No lo digas solamente de palabras. Créelo con tu corazón. Mayor es el que está conmigo, el que está en el mundo. Aun cuando el enemigo quiera atacarte de muchas maneras, porque él tiene muchas formas, porque él es astuto. Él es astuto. Desde el principio siempre fue astuto. Y él va a buscar atacarte de una y de otra manera. Porque él va a querer destruir, él va a querer matar, él va a querer opacar la luz que Dios ha colocado en ti. Él va a querer mentir, porque él es padre de mentira. Él se disfraza de luz, pero no es luz. Él va a querer traerte propuestas que van a sonar tentadoras para ti, con el único propósito de que tú te alejes del plan perfecto, con el único propósito de que tú te alejes de la voz de Dios. Él va a querer traer confusión y ceguer al entendimiento, porque Él es experto en cegar el entendimiento. Él va a querer traer confusión en medio de circunstancias, en medio de tantas cosas que se levantan, donde tú vas a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Por qué Dios no me habla? ¿Por qué mis ojos se han cerrado? ¿Por qué mis oídos se han cerrado? A pesar de que yo me congrego, a pesar de que yo busco la presencia de Dios, ¿por qué están sucediendo todas estas cosas? Y empieza el enemigo a atacar tus pensamientos, a traerte confusión y aún a usar nuestras debilidades para tentarnos, porque Él es el que trae la tentación, porque Él conoce las cosas en las cuales nosotros somos débiles. El enemigo quiere atacar. El enemigo se levanta para interponerse
en el plan que Dios ha planeado desde el principio contigo. Porque así como Dios hizo con Jeremías, aún antes de que tú conocieras a Dios, Él ya te conocía, Dios ya te conocía, porque Él fue el que te formó en el vientre de tu madre, Él fue el que te formó, Él fue el que te conoció antes de que tú le conocieras. Satanás quiere ahogar la fe porque él es experto en comerse la semilla que Dios ha colocado en ti. Él es experto, como esas aves del campo que llegan y se comen la semilla, aún usando enfermedades, dolencias, empieza a poner duda en tu mente, duda en tu corazón. Satanás es experto en matar y robar. Él está como un león rugiente buscando quién destruir. Él es el acusador. Él es el acusador. Él es el que se levanta aún allí en los tribunales delante de Cristo para decir, mira lo que está haciendo tu hijo, mira lo que está haciendo tu hija, mira lo que está haciendo él, porque él es el acusador. Pero hoy el Espíritu Santo me ha dado la honra y el privilegio de compartir contigo una de las estrategias que está influenciando las mentes y los corazones del pueblo de Dios en el mundo entero. El mundo entero. Y esto lo vamos a ver. Esto lo vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 19. Nombre poderoso de Jesús. Vamos a ir a la palabra de Dios. Primera de Reyes, perdón. Primera de Reyes, capítulo 19. Nombre poderoso de Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a conectarnos con la vid verdadera, con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 1. Acab dijo a Jezabel, la, la nueva de todo lo que la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí su criado. Versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego.
y tras el fuego un siervo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuelve por tu camino, vuélvete al camino. Vemos aquí, en esta parte, en este capítulo 19, como un varón de Dios, un hombre usado por Dios, un profeta levantado por el Espíritu Santo de Dios, un profeta que había visto, sentido el poder del Espíritu de Dios, un profeta que había experimentado el poder, la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Elías era un profeta que consternaba a todo un pueblo con señales y con prodigios, un profeta usado directamente por la mano poderosa del Dios de los ejércitos, un profeta, un instrumento que solamente Dios levantó bajo el poder de su mano. Solamente Dios lo había levantado y había abierto sus ojos a tal manera que él podía ver señales. Él podía ver señales en los cielos. Él podía ver aún cosas que no habían acontecido. Él las podía ver a través del Espíritu Santo de Dios. Ese era Elías. Ese era un profeta que Dios usaba, un profeta, un hombre humillado delante de Dios, pero que enaltecía la presencia del Dios Todopoderoso, guiado por señales, guiado por prodigios. Un profeta, un profeta que aún había derrotado a 400 profetas de Baal, porque aún en este capítulo 19, el profeta Elías ya había tenido una confrontación con los 400 profetas de Baal y Dios estuvo con Elías y Dios estuvo allí aún mostrando su poder, mostrando toda su gloria cuando aún había señales de fuego en el cielo. Había señales de fuego en el cielo, un solo varón que se dispuso delante de Dios a creerle, un solo varón que dijo, Señor, no importa que tenga esos 400 profetas delante mío, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído, en el nombre poderoso de Jesús. Ese mismo profeta que vio la sequía venir, porque unos capítulos antes dice la palabra de Dios que Elías profetizó la sequía. Y aún más allá de profetizar la sequía, Elías había sido guiado a bendecir a una viuda, a la viuda de Sarepta. Elías era un hombre usado totalmente por el Espíritu Santo de Dios. Y aún uno de los prodigios, una de las señales, uno de los milagros más contundentes fue cuando Elías fue usado por el Espíritu de Dios para resucitar el hijo de la viuda de Sarepta. Un profeta usado por Dios, un profeta que llevaba las señales de Dios por delante. Ese era Elías. Pero ahora nos preguntamos nosotros, después de haber acontecido todos estos milagros, todas estas señales, ¿qué fue lo que llevó a Elías a encerrarse en una cueva oscura? ¿Qué fue lo que llevó a Elías a estancarse allí? ¿Qué fue lo que llevó a Elías? Y aquí es donde nosotros podemos descubrir una de las estrategias del enemigo que él está usando en medio de del pueblo de Dios, en medio del pueblo de Dios. Porque vemos aquí Jezabel, Jezabel con un historial, con un prontuario de haber matado muchos profetas de Dios.
haber matado muchos profetas de Dios. ¿Y qué sucedió con Elías? Elías sintió el peligro, sintió que el temor, el miedo, Elías sintió miedo, porque una de las armas del enemigo es el miedo, es implantar en ti temor. Muchos de nosotros podemos decir, no, yo no siento miedo, yo no tengo miedo de nada, pero el enemigo es tan astuto que él te dice, yo voy a tocar tus hijos, te llenas de temor. Y empiezas a hablar con Dios y empiezas a decirle, Señor, cualquier cosa, menos mis hijos. El enemigo empieza a moverse con astucia. Empieza el enemigo a tocar tu economía. Empieza el enemigo a tocar el ministerio. Empieza el enemigo a tocar tu cuerpo. Así como hizo con Job. Pero algo que nosotros debemos saber, algo que nosotros debemos recordar, es que aún el enemigo debe moverse bajo la autoridad de Dios. Bajo la autoridad de Dios. Por eso, mis amados hermanos, si nosotros nos sometemos a Dios, porque Él es Elohim, Elohim quiere decir que Él está por encima de toda autoridad. Y aún Él es el Elión. El Elión quiere decir que Él es el Dios altísimo. No hay nadie más grande que Dios. No hay nadie más poderoso que Dios. Los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, todos se someten bajo la autoridad de Dios. Todos. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Y después de una amenaza del enemigo, después de un dardo del enemigo a la mente, ¿qué sucedió con Elías? Se fue a un desierto. Se fue a un desierto. Elías parecía en esta parte, en este capítulo 19, Elías parecía que se le había olvidado que Dios había hecho descender fuego del cielo. Elías parecía no recordar la mano poderosa de Dios al resucitar a aquel hijo de la viuda de Sarepta. ¿Y por qué sucedió esto con Elías? Porque Elías se encerró y miró la circunstancia más que lo que Dios era capaz de hacer. Él se encerró en sus sensaciones. Él se encerró en sus emociones. Él se encerró en sus sentimientos. Pero ¿quién de nosotros puede culpar a Elías? ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en la misma sensación? Muchas veces no hemos querido ni alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos perdido la fuerza y no hemos querido orar? ¿Cuántas veces hemos mirado más ese dardo del enemigo y lo hemos engrandecido hasta tal punto que nos hemos desanimado, nos hemos llenado de temor, nos hemos llenado de temor? ¿Y qué sucede cuando esto acontece? Entramos en un desierto. Entramos en un desierto. Por eso decía el versículo 4, decía, y él se fue por el desierto, un día de camino. Se fue por el desierto y se sintió tan insignificante que prefirió hablar con Dios, no para honrarle, no para adorarle, no para exaltarle, no para recordar el plan que Dios tenía con él. ¿Qué dijo Elías? Elías le dijo a Dios, quítame la vida, porque yo no soy digno de servirte, yo no soy digno de continuar, yo no soy digno de levantarme, yo no soy digno de seguir caminando, yo no soy digno de seguir avanzando, quítame la vida, quítame la vida.
Él prefirió estar allí debajo de un enebro, debajo de la sombra, donde la luz del sol no le llegaba. ¿Cuántas veces nosotros hemos, estando en esta condición de temor, estando en esta condición de incertidumbre, de ansiedad, él quiso ocultarse? Prácticamente le sucedió lo mismo que le sucedió a Adán y Eva cuando pecaron. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Ellos quisieron cubrir su desnudez. Ellos quisieron cubrir su desnudez con aquellas hojas para que Dios no les viera. Elías se cubrió debajo de un enebro donde le daba la sombra y el sol, la luz del sol de justicia, aparentemente no le daba. Pero nuestro Dios es omnisciente. Él todo lo sabe. Él todo lo conoce. Él sabe lo que tú sientes. Él sabe lo que tú piensas. Él sabe por dónde has caminado. Él sabe las intenciones. Él todo lo conoce. Y era tan fuerte lo que Elías estaba sintiendo y le había dado tanta importancia a las amenazas de Satanás, a las amenazas de Jezabel, le había dado tanta importancia que aun cuando comía y bebía, él volvía a dormirse. Él volvía a dormirse. Porque tristemente esto pasa en el pueblo de Dios. Un domingo lleno del Espíritu Santo, la presencia de Dios a rebosar. Un domingo donde todos nos regocijamos. Un domingo de servicio, de palabra, de poder de Dios. La manifestación del Espíritu usando sus profetas. Luego llega el martes, llega el miércoles y empieza el pueblo a desanimarse, empieza el pueblo a bajar las armas, empieza el pueblo a pasar por lo mismo, vuelve a dormirse. Pero Dios no quería esto en Elías. Dios no quiere esto en su iglesia. Dios no quiere que esto acontezca contigo. Dios no quiere que este ayuno luego con el tiempo se empieza a apagar el fuego que Dios quiere encender a través de este ayuno, porque el propósito de Dios es llevarte cada vez de mayor en mayor, de un paso más adelante cada vez. Un paso más adelante cada vez es lo que Dios quiere. Dios no quiere que el pueblo retroceda. Dios no quiere que el pueblo se adormezca. Dios no quiere que el pueblo se desconecte y se seque. Dios no quiere que el pueblo simplemente se conforme con una reunión. Dios quiere un pueblo vivo. Dios quiere instrumentos de poder. Dios quiere levantar instrumentos totalmente conectados al Espíritu Santo de Dios. Que no importa las amenazas del enemigo. No importa los dardos del enemigo, un pueblo que se alimente y que ese alimento le fluya por las venas, que ese alimento realmente lo vivifique, porque para eso Dios nos está enviando el pan, para eso Dios nos está enviando el maná, en el nombre poderoso de Jesús. Elías se levantaba, comía, bebía, se fortalecía por un lapso de tiempo y otra vez volvía nuevamente a adormecerse. Pero vemos qué tan importante es escuchar a Dios, porque tan solo un instante que Elías tuvo para escuchar a Dios le bastó para caminar ¿cuánto? 40 días y 40 noches hasta llegar a dónde? A Oreb. Hasta llegar a Oreb. Cuando Elías estaba sin fuerza, cuando Elías sentía que no quería seguir caminando, vino la voz de Dios, le fortaleció. Porque ahí es donde nosotros debemos entender que todo lo que nosotros tenemos solamente depende de la voz de Dios. Solamente depende de la voz de Dios. Solamente de Él. En el nombre poderoso de Jesús.
Pero aún después de haberse alimentado de la voz de Dios, ¿qué sucedió? Dijo, Señor, no puedo más, me voy a encerrar en esta cueva. Aquí tal vez tú ya no me vas a ver. Ya no quiero seguir caminando, perdí las fuerzas, me están persiguiendo para matarme. El enemigo está persiguiendo ¿qué? Para matar, robar y destruir. Pero Dios, que es conocedor del plan perfecto, Dios ve más allá de lo que Elías veía. Dios ve más allá de todo lo que nosotros vemos. Él siguió insistiendo. Dijo, Elías, Elías. Volví a llamarle, Elías, Elías, ¿qué haces ahí? Elías, escucha mi voz, Elías. Y antes de que llegara ese silbo apacible, porque Dios es tan perfecto, Dios sabe cuál es la magnitud y cuál es ese toque que tú necesitas de parte de su espíritu para que tú seas vivificado. Porque recordemos que vino un terremoto, un terremoto. Yo me imagino a Elías en ese momento diciendo, Señor, tras de que me están persiguiendo y ahora un terremoto, un terremoto. Venía también una tormenta y Elías cómo se sentía, pero Dios sabía que el tiempo de ese silbo apacible venía, que la voz perfecta que venía del corazón de Dios, con ese silbo apacible, Dios sabía perfectamente que era lo que Elías necesitaba. Por eso esto que tú estás escuchando es perfectamente lo que tú necesitas escuchar de Dios para que te levantes como ese guerrero, como esa guerrera en el nombre poderoso de Jesús, en el cual Dios ha puesto su mirada para este tiempo, porque para este tiempo Dios nos ha llamado. Para este tiempo Dios nos ha llamado. Por eso no es tiempo de meternos en esas cuevas oscuras. No es tiempo de adormecernos. No es tiempo de cerrar nuestros ojos. No es tiempo de desconectarnos del Espíritu Santo. No es tiempo. Sé vivificado, como decía Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti, que el fuego del Espíritu Santo fluya en tu corazón, que el fuego del Espíritu Santo fluya por tus venas, como fluía por el interior de Jeremías, que aún en su condición de aflicción, él dijo, Señor, yo siento el fuego, como fluye dentro de mí, que aun cuando mi cuerpo quiere claudicar, aun cuando mi cuerpo quiere retroceder, Señor, este fuego me impulsa a avanzar, este fuego me levanta en el nombre poderoso de Jesús, porque cuando hay un toque del Espíritu Santo contigo, todas las cosas que tú creías que estaban muertas empiezan a vivificarse. ¿O acaso no sucedió lo mismo con Ezequiel? Cuando le dijo, oh, Ezequiel profetiza sobre esos huesos secos, porque tan pronto esos huesos tengan contacto con mi espíritu, van a saber quién es el Dios de los ejércitos, van a saber quién es el Dios todopoderoso, el Dios que da la vida, el Dios que hace levantar a los muertos, el Dios que despierta a los que están dormidos, el Dios que vivifica en el nombre poderoso de Jesús, así como hizo con Lázaro, después de llevar 3 días, 4 días que no fluía oxígeno por su cuerpo. La palabra de Dios dice que Lázaro ya no olía bien, su cuerpo no olía bien, ya no habían células vivas en él, pero tan pronto tuvo un contacto con la presencia del Dios Todopoderoso, empezó otra vez la sangre a fluir, empezó el oxígeno a fluir, empezó el corazón a palpitar, empezó nuevamente el cerebro a funcionar, empezó nuevamente a llegar el conocimiento a su mente en el nombre poderoso de Jesús, y solamente allí, a través del Espíritu Santo de Dios, pudo ser vivificado, pudo ser vivificado. ¿Y acaso lo que Dios hizo con Lázaro, lo que Dios hizo con Elías, lo que Dios hizo con el hijo de la viuda de Sarepta, acaso no lo puede hacer contigo? ¿Acaso no lo puede hacer con tus hijos? ¿Acaso no lo puede hacer con tu cuerpo? ¿Acaso no lo puede hacer con tu ministerio? Porque nosotros sabemos que Él es el mismo Dios, ayer, hoy y por los siglos.
Él es el mismo Dios. Él es el mismo Dios. En Él no hay sombra de variedad. Puede que aquel Elías, aquel profeta ya no esté con nosotros. Puede que aquella viuda de Sarepta ya esté en la presencia de Dios, pero el Dios Todopoderoso todavía está aquí contigo. Ese Dios Todopoderoso está aquí para manifestarse a donde le creen. Por eso créele, créele a Él. Por eso yo te digo hoy lo que Jesús le decía a sus discípulos, no te he dicho que si creyere verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Por eso yo te digo, lo mismo que el Espíritu Santo le decía a Elías en aquel momento, vuelve al camino, vuelve al plan perfecto de Dios, vuelve y enfócate en lo que Dios te ha dicho en el nombre poderoso de Jesús. Quita la mirada de la circunstancia, quita la mirada de la enfermedad, quita la mirada de cualquier oposición, quita la mirada de los hombres, quita la mirada de donde no debes ponerla y ponla solamente en el Dios que te dio la vida. Ponla solamente en Él. Él es la fuente de vida. Él es la fuente de poder en el nombre poderoso de Jesús. ¿Y qué estaba sucediendo? Mientras que Elías estaba allí en la cueva, ¿qué estaba sucediendo? Mientras que Elías miraba su condición, mientras que Elías estaba enceguecido por la circunstancia, Dios estaba viendo años y años más adelante, porque Él es el Dios que conoce para dónde vamos. ¿Qué estaba viendo Dios? ¿Qué sigue más adelante en este capítulo? Luego de que Elías pasa todo esto, viene el llamamiento de Eliseo. Elías no podía ver esto. Elías no estaba viendo lo que venía, pero Dios sí estaba viendo lo que iba a venir. Dios sabía que venía un Eliseo, que venía un derramamiento más fuerte de su espíritu. Dios estaba viendo un avivamiento más poderoso en el Espíritu Santo. Por eso Dios no iba a permitir que Elías se quedara allí en aquella cueva. Por eso Dios hizo venir ese viento apacible. Por eso si tú le crees a Dios, vas a ver la gloria de Dios manifestarse aún el doble en tu casa, el doble en tu familia, el doble en tus hijos, el doble en tu ministerio en el nombre poderoso de Jesús. Por eso, ¿cuántos le creen a Dios? Si tú le crees a Dios, adórale, alábale. No te quedes allí en palabras de lamentación diciendo, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El enemigo me ha rodeado, me ha, me ha sitiado, el enemigo me ha sitiado y ahora no tengo qué hacer. Cuando Dios te dice, levanta los ojos porque tu socorro no viene de las montañas, tu socorro viene del Dios que te llamó. Tu socorro viene del Dios que te sustenta día tras día. Tu socorro viene del Dios que te levanta aún en las madrugadas a orar. Tu socorro viene del Dios que te da la visión. Tu socorro viene del Dios que aún te habla en sueños. Tu socorro viene de ese Dios. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? No es tiempo de dudar, porque si dudamos es como si estuviéramos dormidos. Dios quiere una fe avivada en medio de su pueblo, porque la fe es la que nos permite tener esa visión. La fe es la que nos permite tener esa visión. Marcos capítulo 3 versículo 27 dice, pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte a saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. Marcos capítulo 3 versículo 27. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir con este versículo? Nadie puede tocar tu familia. Nadie puede tocar tu ministerio. Nadie puede tocar tu cuerpo. Nadie puede tocarte. Nadie puede tocarte. Pero el enemigo es tan astuto que él sabe que la única manera de tocarte es atarte las manos y los pies.
Por eso no te dejes atar, desátate de las cadenas en el nombre poderoso de Jesús, porque Dios te ha dado autoridad. Dios te ha dado autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Porque ¿qué hacen los ladrones cuando entran a una casa? Quieren inhabilitar toda arma que tú puedas usar en contra de ellos. Por eso Dios nos está diciendo, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte. ¿Cómo te llama Dios? Fuerte, porque en Él somos fuertes. Por eso dice la palabra de Dios, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Dios te ve a ti como fuerte. Porque si el Espíritu de Dios está contigo, nada va a poder contigo. Nada va a poder contigo. Por más potestades que se levanten. Porque ellas sí que saben reconocer cuando un hijo de Dios es revestido por el Espíritu Santo. Los espíritus inmundos saben reconocer cuando un hijo o una hija están revestidos del poder del Espíritu Santo de Dios. Y saben qué tan difícil, qué tan complicado les va a quedar atarle las manos y los pies. Sabiendo que hay un cercado de ángeles rodeándole. Sabiendo que hay una presencia poderosa que está al muro del Espíritu Santo rodeándole. Por eso, revístete del Espíritu Santo y no te dejes atar las manos, no te dejes atar los pies, porque eso fue lo que le sucedió a Elías. Él, él inhabilitó las armas que Dios le entregó, porque el enemigo no se las puede quitar, pero sí puede hacer que nosotros por medio de nuestros pensamientos dejemos de usarlas. Por eso el enemigo ataca los pensamientos. El enemigo sabe que no te puede quitar lo que Dios te ha entregado. Pero el enemigo sí sabe que si ataca tus pensamientos, tú mismo vas a inhabilitar esas armas. Y vas a quedar maniatado. Tus pies van a quedar atados. Si tú escuchas la voz del enemigo, pero si tú escuchas la voz de Dios, esas armas van a estar ardiendo en el fuego del Espíritu. Y todo lo que dice aún Efesios capítulo 6, versículo 10, va a ser real en tu vida. Todas aquellas armas, la armadura de Dios va a ser real en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Y aún como dice el Salmo 56, versículo 3, Salmo 56, versículo 3, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice, sino que el temor, sino que el amor perfecto. ¿Y cuál es el amor perfecto? El amor de Dios. Echa fuera el temor. El amor perfecto echa fuera el temor. Por eso siente el amor de Dios en esta hora. Siente cuánto Dios te ama. Cuánto Dios te ama. Permite que el amor de Dios eche fuera ese temor. Para que tú puedas sentir el amor de Dios, acércate a Él. Acércate a Él. Haz lo que hizo Juan. Juan el apóstol. Cuando puso el pecho, cuando puso la cabeza sobre el pecho de Jesús. ¿Ustedes qué creen que sintió Juan? Sintió el amor de Jesús. Sintió el palpitar del corazón de Jesús. Por eso siente el palpitar del Espíritu Santo en esta hora. Disfruta de ese amor en tu vida, en tu familia. Reposa sobre su pecho en el nombre poderoso de Jesús. Permite que ese amor eche fuera el temor. En el nombre poderoso de Jesús. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Dios nos dice, si hemos cometido errores, aún Él está aquí para perdonarnos, porque somos imperfectos.
Pero Dios te dice que todo el que se arrepiente y se convierte alcanzará misericordia, alcanzará ese amor, ese amor. Él está aquí para perdonar, Él está aquí para levantar, así como hizo con Isaías, le quitó toda culpabilidad que había en él, porque aún él había sentido que había pecado con sus labios, pero el fuego de Dios hizo que toda esa culpabilidad se quitara de su pecho, toda esa culpabilidad. Por eso, si es necesario humillarnos hoy delante de Dios y decirle, Señor, perdónanos porque hemos dudado. Perdónanos porque nos hemos encasillado en una cueva como Elías muchas veces a causa de los dardos del enemigo, a causa de los ataques que se han levantado, a causa, mi Dios Padre Santo, de todas las circunstancias, mi Dios, nos hemos llenado de duda muchas veces. Pero hoy, mi Dios, hoy quiero escuchar tu voz. Hoy abro mis oídos para escuchar tu voz. Hoy abro mis oídos en el nombre poderoso de Jesús. Entonces vemos como el amor de Dios echa fuera el temor. Y aún el Salmo 34, versículo 4 dice, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Busqué al Señor, busca a Dios con todo tu corazón. Porque si tú le buscas con todo tu corazón, yo te garantizo que le vas a hallar. Por eso aún Dios le decía a Jeremías, y me hallarás porque me buscarás con todo tu corazón. Busca al Señor y Él te responderá. Y no solamente te va a responder, sino que cuando tú escuches esa respuesta, cuando tú escuches la voz de Dios después de buscarle a Él en esa humillación, Él te va a librar de todos tus temores. De todos tus temores Él te va a librar. Y aquí Dios nos está dando esto en forma de promesa, en forma de promesa. Romanos capítulo 8, versículo 15, dice la palabra de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Nosotros que hemos recibido, amado pueblo de Dios, recordemos lo que dice allí el libro de Hechos en Pentecostés. Recibimos el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que hemos recibido nosotros. Dios te dice, no entres en el engaño de las tinieblas. No habéis recibido el espíritu de esclavitud. No seas esclavo del temor. No seas esclavo de la incertidumbre. No seas esclavo de la ansiedad. Reposa en el Espíritu Santo de Dios. Reposa en Él. Reposa en Él. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, por el cual clamamos. ¿Por quién clamamos? Por el Espíritu Santo de Dios. Por Él clamamos, para unirnos con Él, para unirnos con Él en el nombre poderoso de Jesús, porque ese es el Espíritu que nos lleva a toda verdad. Ese es el espíritu que nos saca de la confusión. Ese es el espíritu que refuerza nuestra fe. Ese es el espíritu que nos levanta. Ese es el espíritu que vivifica. El Espíritu Santo de Dios. Él no es una sensación. Él no es simplemente un viento. Él no es simplemente el fuego. Él es una persona. Él es una persona que siente lo que tú sientes. Él es una persona que te escucha. Él es una persona, es la persona del Espíritu Santo de Dios. Es la persona que está aquí para consolar, para levantar, para vivificar. Si tú le buscas, le vas a hallar, porque Él está ahí para dejarse hallar de los que le buscan en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Por eso busca la presencia del Espíritu Santo de Dios día tras día. Búscale.
Búscale a Él en el nombre poderoso de Jesús. Búscale y dile, Señor, yo te anhelo. Señor, yo te anhelo en el nombre poderoso de Jesús. Yo anhelo tu presencia. Yo anhelo más y más de lo tuyo en el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, Padre, que a través de este mensaje, mi Dios Padre Santo, Padre, sigas tú obrando, Señor, en la vida de tus hijos, que sigas tú obrando en la vida de tus hijas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios de la gloria, yo te pido, Padre Santo, que así como tú lo hiciste con Elías, Señor, sé tú, mi Dios, sacando de la oscuridad, mi Dios, a tus hijos y a tus hijas, Señor, porque no fueron llamados, mi Dios, para andar en la oscuridad, mi Dios. Fuimos llamados para andar en la luz del Espíritu, Padre Santo. Por eso tú nos dices, ser luz, porque yo soy luz. Ser luz, porque yo soy luz. Porque si tú eres luz, vas a iluminar tu casa. Si tú eres luz, vas a iluminar tu ministerio. Si tú eres luz, vas a iluminar los tuyos. En el nombre poderoso de Jesús, y por donde tú camines, vas a testificar, no de palabras, sino de hechos, con tu vida, porque la luz de Dios va a resplandecer sobre ti. Porque cuando Moisés descendía del monte, él no tenía que decir que duró 40 días allí en el monte. Simplemente el rostro de Moisés resplandecía. El rostro de Moisés resplandecía en el nombre poderoso de Jesús, y muchos fueron testigos de esa luz. Muchos fueron testigos de esa luz. Y si tú le crees a Dios, si tú dices, Señor, usa mi vida, te entrego mi vida, Señor, yo quiero tener un contacto contigo. Yo quiero subir al monte, Señor Padre Santo. Yo quiero, Padre Santo, salir de la cueva en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Si tú le crees a Dios, la luz de Dios va a resplandecer sobre tu vida, y aún sin ni siquiera abrir la boca, muchos van a testificar de ti, van a ser testigos de lo que tú portas, van a ser testigos de lo que tú cargas, en el nombre poderoso de Jesús, porque tú vas a ser portador de la luz de Dios, vas a ser portador, embajador de la luz de Dios, representante del reino de justicia, representante del reino de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, porque para eso Dios nos ha llamado en esta tierra, ser representantes de la luz de Dios en medio de las tinieblas, en el nombre poderoso de Jesús, y a creer en lo que Dios nos ha dicho, a creer en lo que Dios nos ha hablado, que aun cuando andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos, no temeremos, no temeremos, porque entonces allí, aún en medio de ese valle, sentiremos la presencia de Dios. En medio de ese valle sabremos que la presencia de Dios está con nosotros, porque Dios ha hallado en nosotros un corazón dispuesto, un corazón que le necesita, un corazón que dice, Señor, yo tengo hambre de tu presencia, Señor, yo tengo hambre de tu espíritu. Bienaventurados los que tienen hambre de la presencia de Dios, porque ellos van a ser saciados en el nombre poderoso de Jesús. Si tú tienes hambre de la presencia de Dios, vas a ser lleno del Espíritu, vas a ser lleno del Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice el Señor, porque cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, que ya está aquí, que esa promesa ya se está cumpliendo. Estamos en tiempos donde esa promesa se está cumpliendo. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, recibiréis poder, recibiréis autoridad, recibiréis poder del Espíritu Santo de Dios, que serán testigos en el nombre poderoso de Jesús. Y tus ojos van a ver cosas que nunca antes se han visto. Tus oídos escucharán cosas que nunca antes has oído. En el nombre poderoso de Jesús. Por eso estamos aquí, Señor. Por eso estamos aquí, mi Dios, para recibirte, mi Dios, en nuestros corazones, para que nuestra mente y nuestro entendimiento sea lleno de tu espíritu. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, Padre, que allá donde están tus hijos y tus hijas en este momento, Señor, seas tú tocando con el poder de tu gloria, Señor, los cuerpos. Seas tú tocando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, toda enfermedad, mi Dios,
toda enfermedad, mi Dios Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios de la gloria, tú eres Jehová Rafa, tú eres el que sana, mi Dios. Padre Santo, fuimos creados, mi Dios, con un diseño. Fuimos creados, mi Dios, con un diseño. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, ese diseño perfecto, ese diseño, mi Dios, vivo, Padre Santo, que viene de tu Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso todo edicto, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, todo edicto que haya sido enviado por el enemigo a la vida de tus hijos y de tus hijas, en el nombre poderoso de Jesús, se ha cancelado ahora. Se ha cancelado ahora por la sangre de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. 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 Padre Santo, todo temor, mi Dios, se ha echado fuera de los corazones. Todo temor se ha echado fuera de las mentes. En el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por eso somete tu entendimiento y tu pensamiento a la mente de Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Dios. Yo te doy, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy mi Dios, Padre Santo, yo, mi Dios, cierro este mensaje con agradecimiento, Señor, creyendo, mi Dios, Padre Santo, que lo que tú has implantado hoy, Padre Santo, va a dar el fruto, va a dar el fruto, Padre Santo, que tú, mi Dios, te has propuesto. En el nombre poderoso de Jesús, porque Padre, veremos corazones vivificados. Veremos corazones vivificados, ministerios vivificados, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, a través de tu Espíritu, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, mi Dios. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y el honor. No somos esclavos del temor. Ahora, mi Dios, somos parte de la luz, como tú lo has dicho. Gracias, mi Dios. Amén y amén.